Hoy nos acompaña el licenciado Sergio Candelo, CEO de Snoop Consulting. ¿Cómo estás? Fui presidente. Fuiste presidente. Bueno, lindo, muchísimas gracias. Por favor. Solo una cosita de lo que estaban hablando. Hay que hacer el RIGI para las pymes. Claro, era el RIMI, supuestamente. Exactamente. Pero hay algo que siempre debatimos y peleamos mucho. Aclaro, Sergio, de que sos economista. Era economista. Bueno, después empecé con Snoop en el año 2000 y ahí perdí un poco. Pero estudiaste, estás en el tema. Yo creo que tenemos que hacer una campaña muy fuerte para sacar todo tipo de impuestos distorsivos que tiene Argentina. Y de alguna manera, lo que ustedes estaban mencionando del RIGI, está sacando eso. Y entonces vos tenés impuestos, ingresos brutos, que van cascadas. Si vos haces una cadena de integración entre empresas, tenés un montón de costos de ingresos brutos, que capaz que te llega a un 20% del costo final de cuando vas a exportar. Ningún país te compra impuestos. Sí, claro. Y nosotros queremos exportar impuestos. No se puede. Así que ahí te pido que nos ayudes a pelear por sacar impuesto al cheque, ingresos brutos y las tasas municipales que no son tasas. Están en la lista, Sergio. Muchísimas gracias. En cuanto se pueda, el gobierno dijo que los va a bajar. Efectivamente. Bueno, el gobierno ha prometido muchas bajas de impuestos, efectivamente. Por ahora ha cumplido con pocas. Hoy hizo un anuncio el presidente de baja de retenciones. No sabemos los alcances todavía, pero digo, en el caso del software, yo insisto de que es un sector emblemático de lo que puede pasar a partir de una ley de promoción, ¿no? Bueno, la ley sale en el 2004, 2005, o sea, se empiezan a sumar las empresas, todos lo sumamos en el 2006. Tenemos que tener en cuenta que también fue un sector que creció independientemente de la ley, porque creció en el mundo. Argentina tenía de 20.000 empleos en el año 2000 y hoy tiene más de 160.000, solo en la industria del software. Entonces, claramente hay un crecimiento. La ley de promoción no es subsidio, quiero aclararlo porque es muy interesante, nos exigía a exportar, a tener investigación y desarrollo, a tener normas de calidad. Capacitar. Eso más fuerte ahora en la ley de economía y conocimiento desde el 2020 para aquí. Entonces, era algo bueno porque en general lo que se terminó viendo, que las empresas que se pudieron subir a la ley de software tuvieron mayor crecimiento, mayores exportaciones, más calidad. Tengan en cuenta que es todo trabajo en blanco esto. Claro. O sea, es todo registrado, es empleo privado, o sea que la verdad que fue un buen camino cuando antes de esta ley en general era mucho más el trabajo freelancer el que existía. Por supuesto, o sea, en forma indirecto y muchas veces informal, se me ocurre, ¿no? Sí, capaz que era un monotributo o alguna cosa más de ese estilo. ¿Cómo le ha ido a Snoop Consulting en este tiempo? Bueno, nosotros nacimos en el 2000, en agosto, así que al año y cuarto, ahí un poquito empezamos a decir... Pocos meses del corralito de caballo. Me acuerdo que en octubre del 2001 nos juntamos, éramos 15 en ese momento, y decimos, bueno, va a venir algo difícil. No pensábamos lo que vino. Bueno, hemos transitado todo tipo de crisis y situaciones. Argentina hasta el 2009 éramos exportadores netos porque era muy económico la relación, entonces ahí no importaba tantos impuestos y demás. Pero de golpe van cambiando las situaciones y 3, 4 años después no podías exportar más, vos tenías que ir a negociar en el exterior y no podías ir a pedir un 20% de aumento en moneda dura, en euros o en dólares. Entonces fue bastante complejo, ¿no? Claro. Toda esa cuestión. Y bueno, ahí empezó todo a surfear todas estas situaciones de momentos para una cosa, para otra. En general, muchas de las pymes logramos también tener una base en otros países. Nosotros tenemos una sede en Chile. Habíamos ahí coqueteado un poco con España a principios del 2005, 2006. Después no funcionó, pero la de Chile sí funciona. Y creo que muchísimas pymes también han tenido esa posibilidad de estar en otros países. Y hacía también un poco a toda esta situación del cepo, de esta cuestión. Eso te iba a preguntar, si el estar en otros países tiene que ver, porque digo, al ser todo digital no es que necesitas tener una base física, o sea, tiene que ver más con las reglamentaciones y las limitaciones. 100% virtuales somos, imagínate. Claro. Bueno, pero tiene que ver con escaparle un poco a la normativa, las complejidades, las burocracias. Bueno, el único dato que yo pude registrar que se ve bien es en el 2011 Argentina exportaba 1.500 millones de dólares en software y Uruguay 100. Y en el 2021 Argentina exportaba 2.300 y Uruguay 1.100. Eso es decir, Uruguay
crecimiento. Claro. No creo que fuera así. Y después hay que ver otros lugares donde se pudo haber estado, en España, en Estados Unidos, en México, en otros países, que claramente también ha hecho que tal vez tendríamos que repensar el formato de impuestos, de restricciones, de cuestiones para que los negocios pasen por Argentina. El software, como muchas industrias del conocimiento, se despegan del territorio y los impuestos son territoriales. Claro. Entonces, vos podés elegir dónde trabajar, dónde pagar impuestos. Irlanda, algo que el presidente siempre menciona, tiene un PBI per cápita de más de $100.000 por persona. Pero incluso en Irlanda hacen un cálculo. Es potencia en software en Irlanda. ¿Más o? Porque entonces los irlandeses mismos hacen un PBI real, porque dicen, bueno, saquemos todo lo que viene, que se instala, que dicen que facturan desde acá, pero acá no producen nada. Entonces te lo lleva a 55.000, 50.000. Entonces es otra cosa. Son países de poquitos millones de habitantes, claro. 5 millones. Está el club ese que dice de los países de los 3 millones de habitantes, que es mucho más simple hacer todo esto. Argentina es un país de 48 millones de habitantes. Tenemos que pensar una situación para que todos tengamos una buena calidad de vida. Por supuesto. Sergio, y para bajarlo un poquito, porque para el que está del otro lado, ¿qué es exportar software? ¿Qué significa? ¿Qué es esto tan intangible? Bueno, nosotros en nuestro caso hacemos desarrollo a medida y también algunos productos y soluciones. Entonces, cuando es un desarrollo a medida, tenés algún requerimiento, alguien que ¿Pero necesita... para algún sector puntual trabajan ustedes? No, somos cross en general. Entonces, depende de la empresa lo que necesite. Vienen ustedes y dicen, mira, necesitamos que el streaming, además quede grabado, lo podamos mandar. Bueno, te entendemos lo que pedís, claro. Y te hacemos ese software. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Nosotros estuvimos justo ahora, hace 2 semanas, le contaba a Nino, en el encuentro de la Cámara de Industria del Software. Yo escribí algo que se llama qué difícil es vivir con incertidumbre. Muy interesante. Porque la verdad que es la primera vez que yo noto algo que nos está transformando a todos. No es que sea lo que viene sea malo o bueno, no sabemos lo que va a pasar, que es muy distinto. ¿Y a qué ritmo va a evolucionar? Y el humano no sabe trabajar con algo que no... Si es malo, lo afrontás y lo llevas adelante. Ahora, si no sabes lo que puede ser, estás totalmente sorprendido. Y en software en particular... Ahora que sabés cuánto va a estar el dólar, no sabés qué va a pasar en el mundo. Bueno, pero te digo, toda la inteligencia artificial fue algo muy simpático, 2023, 2024, uno empezó, chateás vos, les hablás. Pero sí, tiene su historia anterior, ¿no? Sí, desde mucho tiempo. Lo que pasó desde el 2022 para acá fue que se confluyeron muchas tecnologías en paralelo que permitieron tener esa explosión y esa capacidad de procesamiento que es la que hoy tenemos. Que y la masividad también, ¿no? Porque hoy cualquiera, o sea, de hecho las búsquedas de noticias cada vez son más a través de buscadores como ChatGPT o cualquier otro. ¿Y cómo haces para saber si es cierto? Claro, sí. Claro. Sí. Ahora, ahí estamos viendo el sueldo promedio. Esto es una gentileza de Ceci, la cámara que supiste presidir hasta hace pocos años. 3.290.000 pesos. El promedio de los sueldos en la industria del software. Seguramente es un techo, ¿no? Debe ser uno de los más altos. Por ahí debe pelear con petróleo, ¿puede ser, Sergio? Yo creo que el petróleo debe ser un poco más arriba por ¿sí? El peso que tiene el petróleo hoy. Pero lo interesante del software es que siempre estuvo como a 2 canastas básicas del promedio y el sueldo de ingreso estuvo siempre por la canasta básica. Sí. Entonces quiere decir que cualquier persona que pudiera entrar en este sector tenía la chance de, si estaba en una situación difícil, poder salir de la línea de la pobreza, y tenemos muchísimos casos de gente que pudo progresar en esa línea. La verdad que era una forma muy gustosa de poder generar ese empleo con esas capacidades. Claro. Obviamente que tenés que tener una capacitación para poder llegar a trabajar en el software. Entonces también ahí a veces las inequidades de los sistemas hacen que no todos lleguen a tener una capacitación de la misma manera, de alimentarse bien al principio de la vida y todo lo que eso continúa, ¿no? Por supuesto. Sergio, recién decías que atraviesan un montón de industrias y de sectores y al mismo tiempo son parte de la Unión Industrial Argentina, están ahí con los fierreros. Sí, finalmente la Unión Industrial aceptó a la industria del software y ahora hasta participamos en comisión directiva y demás, y realmente es muy interesante lo que se empieza a lograr tanto cómo participa la Cámara de Software en la UIA como la UIA participó en el IA Day, que fue un evento muy importante que seguramente se va a volver a realizar. Y ustedes que mostraban hoy ahí PFTech en La Plata se hizo el Día de la Industria y fue la Unión Industrial
provincial y la de Gran La Plata, y fuimos desde el polo de La Plata, y ahí se hizo una sinergia muy interesante, porque ahora creo que los industriales y la gente del software estamos mucho más vinculados porque entendemos la necesidad de las amigos, dos. Y bueno, y se hizo una presentación de todos los casos que teníamos de industrias, de empresas de software de La Plata con distintos temas de soluciones, inteligencia artificial y demás, y la verdad, a partir de ahí se generó un vínculo re fuerte, y hoy estamos con la Unión Industrial de Gran La Plata en conjunto y demás para mostrar distintas soluciones. Claro. Sergio, estamos hablando de inteligencia artificial y por un lado, ¿cómo viene la adopción de inteligencia artificial entre las pymes de todo sector, las que no son de software? Y si la IA también impacta en que antes Argentina exportaba software, a lo mejor porque teníamos salarios buenos para la Argentina, pero más bajos que otros países de la región, y hoy te reemplazan esos servicios directamente por inteligencia artificial. Empiezo por la primera. La inteligencia artificial tiene muchas facetas. No cualquier empresa pyme puede contratar un equipo que le genere desarrollos específicos de inteligencia artificial. Es un equipo en general mucho más caro. Lo que sí te empieza a pasar es que hay muchas soluciones, muchos productos que ya tienen inteligencia artificial. Entonces, poder utilizarlos te ayudan un montón. Desde los mismos chatbots que usamos desde Gemini, ChatGPT, sí, Cloud, ya te ayudan, pero esas son todas soluciones enlatadas que traen estos software específicos. Pero no reemplazan al ser humano, al programador. No, pero esto son ya soluciones que empiezan a aquello, atención al cliente, como vos decías, empiezan a tener primero un IBR que vos elegís por número, después empiezas a tener alguien que empieza a conversar en un WhatsApp, y de golpe ya tenés una voz que te habla, y cada vez, esto aparte es como va evolucionando la inteligencia artificial, que a cada rato es impresionante cómo te va cambiando las posibilidades que vos tengas de lo que son preguntas más repetitivas, cosas generales, las puedas responder desde algún robot, y cuando hay algo más complejo sí lo atiende una persona. Por supuesto. Y respecto a la exportación, ¿se está reemplazando trabajo argentino por soluciones hechas por inteligencia artificial? Y por otro lado también la capacitación, si tenemos personal capacitado en Argentina para estos desarrollos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que está generando es otra manera de programar. Entonces vos hoy tenés toda una arquitectura de lo que sería cómo voy a utilizar la inteligencia artificial para hacer el software. Y empieza a cambiar muchísimo, que creo que se está dando desde hace un año como mucho y fuertemente en 2026. Por eso yo les decía, no sé cómo vamos a terminar el 2026. Claro. No es que estamos hablando, porque esto va a poder seguir evolucionando. También mucho de ese debate, pero entonces, ¿cómo hace alguien para entrar en esta industria si ahora la inteligencia artificial nos va a cambiar? Pero una persona, un junior, alguien que ingresa en este sector hoy, tiene la posibilidad de tener un asistente virtual que lo ayuda a corregir los errores, le está todo el día encima. Los proyectos se hacen más cortos porque se hace más rápido el software. El aumento de la productividad es fenomenal. Claro, pero además vos digo, antes un junior capaz que tardaba 2, 3 años en hacer 3 proyectos, y hoy capaz que en 6 meses hizo 3 proyectos con las. Entonces, sí, es más difícil, sí o no, porque al final vas a tener una capacitación y otro entrenamiento también. Buenísimo. Sergio, realmente 10 puntos, aprendimos un montón de vuelta con lo que nos brindaste, con tus respuestas, y bueno, mucha suerte. Obviamente estás dentro de uno de los sectores más dinámicos sin duda de la economía nacional, y esperemos que siga siendo así. Más allá de la incertidumbre que vaticinaste. Dale, bueno, gracias, muchísimas Sergio. gracias.